del 2016, estamos hablando de menos de 3 años, cuando recién iba a comenzar la campaña electoral en forma. Me encontré con Mercedes Arauz en un café, un fin de semana, recuerdo, uno con la cara un poco de domingo, que no es la mejor siempre, pero bueno, me acerqué a saludar a Mecha Arauz, a quien le damos la bienvenida esta noche, vicepresidente y congresista de la República. Mercedes, si no era posible avisorar los años que estamos viviendo en el Perú, ¿no? Recuerdo que ahí se comenzaba, ¿no? Usted había decidido integrar precisamente el equipo de Pedro Pablo Kuczynski. Alan García lo había tentado también, ¿no? Como posibilidad. Y bueno, usted se había decidido por esto, pero no había forma de avisorar cómo la agenda política iba a estar prácticamente monopolizada por lo judicial en todos estos años. ¿Eso debe tener algún componente de frustración para usted? Sí, en buena medida sí, porque creo que mucho del trabajo que veníamos a hacer con mucha ilusión se ha visto frustrado por este nivel de confrontación política que evidentemente tiene que resolverse ya. Y el tema de lo judicial interviniendo en lo político y lo político interviniendo en lo judicial, ¿no? Y afectando la toma de decisiones, contaminando la toma de decisiones. Yo digo que hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia en estos momentos que son tan difíciles, porque el país está bien económicamente, pero tenemos que mantener esa solidez económica, dándole confianza a la población de que vamos a seguir haciendo una buena política económica para darle empleo y crecimiento, pero a la misma vez darle la confianza de que la lucha contra la corrupción no va a parar, ¿no? Retomaremos el tema económico en unos minutos, que siempre es interesante conversarlo con usted. Pero usted ha respondido a la carta que Alan García ha enviado al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, primero descartando una persecución política, porque tal y como García plantea su caso, la persecución política estaría emprendida incluso desde el propio Ejecutivo, desde el propio gobierno. Él alude a los conflictos con el fiscal de la Nación, que nunca se ha visto esto, que el gobierno esté pidiendo la cabeza del fiscal de la Nación y que al final pues eso está siendo utilizado como un arma letal, dice él, contra los partidos políticos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Elabore, por favor. A ver, en principio creo que no es una mirada correcta, porque valgan verdades, todos los políticos en este momento, debido al proceso Lavajato, todos han sido investigados. De todos lados, de todos los colores. O sea, partimos hoy día, por ejemplo, y ha habido resultados sobre una decisión judicial sobre Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y su vinculación con los temas de la acusación constitucional de la que formo parte. O sea, que tampoco puedo liberarme de esto también. Hay investigaciones en el tema para Humala, ¿no? Está la señora Villarán, y ellos bueno, en el caso del señor Humala y su esposa han purgado también cárcel. Está la señora Keiko Fujimori. Está el caso de Fujimori en las temáticas de lo que está relacionado sobre si el indulto no fue válido. En fin, todos los expresidentes de la República están también bajo cuestionamiento, y lo que creo que evidentemente no creo que ninguno tenga que probar que es inocente. El que tiene que probar su culpabilidad es la Fiscalía, pero tenemos que someternos a la investigación. Ahora, pero hay... Nos guste o no nos guste quienes sean los fiscales en nuestros casos. El sometimiento a la investigación es un tema. El abuso de la detención preventiva, porque claro, García lo que está diciendo es me iban a agarrar, ¿no? O lo que dice su partido, el fiscal Vela ha negado, ¿no?, que esto estuviera en marcha, pero la justificación ha sido esa. Han sido primero el impedimento de salir del país y en cualquier momento lo que se iba a solicitar era la detención preliminar. Las investigaciones, bien por un lado, pero ¿tienen ustedes una posición sobre lo que García considera como un abuso de la detención preventiva, estas figuras de detenciones sin denuncia penal? En general, la opinión que hemos mantenido es la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía, ¿no? Tenemos que respetar esa independencia. Sí hay opiniones, y ya hablo ya como política, por supuesto, no asumiendo el rol del Ejecutivo, pero lo que sí puedo decir que es, a veces me parece exagerado el tener detenciones de casi 3 años, ¿no?
En el caso de Humala se pidió su excarcelación, pero también hay cosas que no me gustan, o sea, por ejemplo, el tema que le quiten su propiedad, ¿no? De su vivienda, en el caso de Humala, o en el caso de PPK, que lo han congelado sus propiedades y además le han congelado sus cuentas en un proceso de investigación preliminar. No tiene cómo prácticamente no tiene cómo mover dinero. No puede lo más mover elemental. un solo sol, o sea, ni siquiera recibir para poder pagarse a sí mismo sus gastos corrientes, ¿no? O sea, que tiene todo ser humano, cosa que me parece atroz, una persona que no está trabajando, que no puede trabajar. Entonces, que ha cumplido 80 años. Que acaba de cumplir 80 años, ¿no? Y que además la llamada de atención sobre su cambio de ingresos fue porque el día mismo que renunciaba estaba pagando sus impuestos sobre una ganancia de capital que había hecho en Estados Unidos. O sea, estaba pagando impuestos. Entonces, es lamentable, ¿no? No puede recibir sus ingresos del Congreso, en fin. Estamos en una situación muy difícil para un presidente de la República que todavía está en una investigación preliminar. Porque, vuelvo a decir, no podemos acusar, hay que dejar que las personas tengan el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Y eso sucede en que hay un linchamiento político en general en la calle. Y ahí quiero referirme cortamente, si me permites. El día de ayer vimos algo que era realmente lamentable. Luis Alva Castro, el ataque a Luis Alva Castro. Yo puedo ser una persona que no me gusta que haya habido corrupción en mi país, pero no puedo atacar a una persona que sea ministro de Estado, congresista de la República, una persona que ha trabajado para el país de 72 años de edad y patearlo en la calle. Creo que esto ya son excesos. Esto es lo que no queremos hacer, el linchamiento. Lo que queremos es que haya ley, y el principio de la legalidad, del buen comportamiento se respete. Yo aquí, la verdad, me solidarizo con Luis Alva Castro y cualquier otro que sea maltratado de esa manera. Creo que los ciudadanos tenemos que aprender a respetar la ley y que la ley se cumple, porque si no, vamos a ver personas que quieren saltarse la ley. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos. El fondo de la investigación contra García, bueno, hasta ahora no está claro, si bien hay casos muy grandes. El caso del metro, ¿no? Se está hablando pues de una coima que superaría los 20 millones de dólares. Todavía no se tiene la información precisa. En otro caso, pues hay 8 o 9 millones de dólares ubicados en funcionarios de, digamos, relativo menor rango. Usted trabajó en el gobierno de Alan García y usted también se ha movido, por supuesto, en el sector privado, en organismos multilaterales. Este tema de las conferencias, que desde un principio pues llamaron la atención. García no solamente dio conferencias, en este caso a Odebrecht, que fue por la que más ganó, de 100.000 dólares, sino a mineras que habían obtenido concesiones durante su gobierno y demás, a otro tipo de empresas. Facturó, me parece, algo así como 8 o 9 millones de dólares en este rubro durante un periodo. ¿Eso está mal? ¿Eso significa conflicto de intereses? Bueno, ha sido después de ser presidente, ¿no? Y yo he visto, soy honesta, yo he visto 2 o 3 conferencias en México cuando yo estaba trabajando en México, por entidades financieras, por la Cámara Mexicana Americana. O sea, ha habido varias conferencias en las cuales él asistió, hasta publicó un libro, ¿no? No sé cuánto ganó, la verdad, no tengo idea. Pero sí había conferencias numerosas donde había un número muy importante de personas participando en esas conferencias. O sea que yo no puedo negarle la posibilidad de ganar dinero. O sea, yo también terminé mi etapa ministerial en ese momento y comencé a dar conferencias también y recibí un ingreso obviamente mucho menor que ese, pero sí tenía trabajos para dar conferencias, ¿no? Es un rubro. Es un rubro donde se empeña, y mientras estás en el momento de la actualidad, tienes posibilidad de ganar más, ¿no? Conforme pasa el tiempo vas desapareciendo un poco de la mirada pública, pero sí, el dar conferencias es una posibilidad y no tendría por qué aparecer como un conflicto de interés necesariamente. Usted votó en contra de la inclusión de García en el informe de la Comisión Lavajato, me imagino, si bien me parece que no estuvo en la comisión en sí, pero se ha familiarizado mucho con los cargos que se discutía debían ser incluidos por el metro y por otras obras. ¿Qué opinión tiene al respecto, ya que usted además estuvo en el gobierno? Sí, yo creo que los informes están mal hechos en buena medida y por eso no había ninguna forma en el texto. O sea, uno lee, no hay una vinculación con el presidente García. ¿Cómo yo pongo una acusación frente al presidente García si no lo vinculan a un delito en particular o hay indicios claros de que sea algo que sea él vinculado a la recepción de dineros y esas cosas? No estaba en el texto. Pasaba lo mismo con el informe que había hecho el señor Morales, un documento en el cual generalizaba
la acción normal que tienen los ministros de Estado de firmar decretos de urgencia o de firmar decretos supremos como ser parte de una banda de crimen organizado. Y eso fue rechazado porque estaba mal hecho, pues, o sea, no tenía fundamentos. O sea, acusaciones de cohecho pasivo o activo diciendo que somos criminales a todos los ministros y viceministros del gobierno de Alan García. Señor, pruébenlo, no me acuse, de palabra no me puedo acusar. Entonces yo creo que eso por eso se rechazó. Y en el informe de Lavajato pasaba lo mismo. Estoy segura que se han cometido también extremos muy graves en ese informe, haciendo acusaciones mal fundamentadas en varios de los proyectos que estaban ahí, acusando a personas totalmente inocentes y que no han tenido el derecho de la defensa. En exceso con algunas personas de carácter privado que no deberían estar ahí, la secretaria de Pedro Pablo Kuczynski, atando puntos que no tienen conexión y de manera errada, ¿no? Entonces yo creo que es un informe que empezó sesgado, con voluntad de ir buscándole culpabilidad en gran medida a algunos personajes políticos, entre ellos Pedro Pablo Kuczynski, Humala y otros, y minimizando los otros partícipes, ¿no? No hay duda. Pero por eso mismo yo no podía votar, tengo que ser coherente. Si a mí me están acusando en un informe de ser parte de una banda de crimen organizado sin pruebas, sin fundamentos, no puedo en otro informe decir métanlo, en carácter de linchamiento, si no había fundamentos ni pruebas. ¿No? Ese es el Congreso. Hay un exceso con el tema de crimen organizado desde las investigaciones de la Fiscalía, que es otro de los argumentos de García en su carta. Bueno, digamos, se acusa todo de crimen organizado. Ahora muy fácilmente deberíamos delimitar un poquito eso, porque ¿qué es crimen organizado? O sea, que 3 personas se junten y a partir de eso tomen ciertas decisiones para cometer ciertos crímenes, ¿no? Yo creo que no están diciendo que sean los partidos políticos, porque además la Tribunal Constitucional ya se manifestó en ese tema. Puede que en un partido político haya personas que actúen de mala manera y usen el partido para hacer alguna actividad ilegal, sí. Pero habría que delimitar mejor qué es y no plantearlo en un genérico, no tan amplio. El presidente Martín Vizcarra se ha referido a que le ha dicho a su homólogo Tabaré Vázquez que la corrupción no tiene fronteras. Da a entender de alguna forma que evidentemente no estaría de acuerdo con esta solicitud de asilo político. Si es que se diera finalmente, ¿hay una decisión tomada sobre la expedición del famoso salvoconducto que tendría, eso sí, que caería en la cancha del Ejecutivo peruano? Bien. Cada afán en su momento, ¿no? Sin embargo, yo no quiero tampoco adelantar ni decir ni dar ninguna opinión porque siendo en ese sentido la vicepresidenta podría interferir en el proceso de la toma de decisiones en este caso del Uruguay. Entonces, si yo digo va a haber tal acción o tal otra, podría aparecer como una interferencia política. Entonces creo que no vale la pena ni mencionarlo. Ahora es una decisión que sucederá en su momento. ¿Hay plazos de los cuales sepamos? Porque parece que el tema está avanzando rápido. Por ahí se ha trascendido que Tabaré Vázquez es un hombre pues muy pausado, que se va a tomar su tiempo, pero no hay plazos específicos. No, que yo sepa no hay plazos específicos. Entiendo que Perú va a mandar su informe con el tiempo que se ha propuesto, que creo que son en estos días, ¿no? De ahí que lo va a mandar a Cancillería, ¿no? Y luego la respuesta del Uruguay también toma su tiempo, ¿no? Ahora, lo que yo sí le puedo decir con reflexión es que no hay una persecución política, no hay una actitud del Ejecutivo, por lo menos, de buscarle, de interferir en las decisiones jurídicas que hay de los casos de los jueces o de los fiscales, ¿no? Ahora, claro, no hay efectivamente una, y eso también lo ha dicho el representante de la Cancillería, ¿no? Desde el lado del Ejecutivo, pero aquí al parecer podría haber varias lecturas, ¿no? Porque en realidad la pugna en torno a la Fiscalía es un tema, ciertas decisiones del fiscal José Domingo Pérez y del equipo especial van por otros lados en abierto y aparente, ¿no?, enfrentamiento con el propio Chávarri. Es decir, hay cierta complejidad también, ¿no? Lo cual, en todo caso, de repente demuestra que no hay persecución política. Claro, lo que te diría es que toma decisiones muy dispersas. Puede ser que pues hay un enfrentamiento interno en la Fiscalía, pero bueno, el señor Chávarri ciertamente ha sido cuestionado porque él viene con grabaciones, comentarios, acciones que están vinculándolo a este grupo de los cuellos blancos, ¿no? Entonces, creo que si él también quisiera cuidar su prestigio de haber dicho no tomo la decisión para que hagan la investigación con tranquilidad, me pongo a un costado y permito que se hagan las investigaciones y culminen, ¿no? Pero aparentemente ha habido una voluntad de no dejar que avancen
estas investigaciones de una manera prudente y adecuada, ¿no? Antes de ir a la pausa para cerrar este tema, el congresista Mamani, que tiene relación directa con la denuncia constitucional contra usted, ¿no? Por parte de Chávarri, por estos audios y videos, ¿no? Que grabó para demostrar que supuestamente usted compraba votos para evitar la vacancia de Kuczynski. Bueno, ahora enfrenta lo que enfrenta, ¿no? En el caso Latam. ¿Se espera entonces que se pueda levantarle la inmunidad a este congresista? Yo espero que sí, porque realmente ese señor tiene una retahíla de malos comportamientos que va más allá de la grabación de videos en los cuales no prueban de que nosotros hayamos comprado ni nada de votos. Es falso eso. O sea, no hay nada que pruebe. Es un testigo protegido del fiscal Chávarri, un colaborador, ¿no? Es una figura de estas. Pero ¿no? Este señor, ¿qué credibilidad tiene? O sea, perdóname, pero un señor que no reconoce a su hija y la maltrata a la madre de esa niña, un señor que a una señora que trabajaba en su oficina la acosaba y cuando la chica le dice que va a dar a luz, que está embarazada, la bota del trabajo, un señor que hace tocamientos indebidos y lo vemos en la televisión negando que ha hecho algo de la manera más burda. O sea, diciendo que todos los testigos son unos sinvergüenzas que lo están acusando por quítame estas pajas, por mentiras, ¿no? El tema, como si él tuviera, no sé, la verdad que me molesta escuchar a una persona que tiene todas las características de un tipo de acciones delincuenciales y además que le falta totalmente respeto a la mujer, ¿no? Entonces, ciertamente, si ese es su colaborador eficaz, sí tenemos un problema, ¿no? Hace acusaciones este señor fiscal sobre la base de dichos de otras personas que con una carta notarial me ha dicho que no me conoce. Si me puedo acusar por eso, yo estoy feliz, es un pendón del cual me puedo sentir orgullosa. Me acusan falsamente, ¿no? Vamos a una pausa para pasar el mal trago, para que tomen un buen trago y regresamos con Mercedes Arauz y vamos a tratar de abrir la cancha también sobre el futuro económico del país, que yo creo que es muy importante en estos momentos. No se muevan. Mercedes Arauz, le comentaba fuera de cámaras que hace algunos días nos visitó Gonzalo Aguirre de CADE y contó pues que había traído o había estado en el país Michael Porter, el famoso gurú de la competitividad, y que visitó al presidente Vizcarra y que, bueno, recordamos pues que este fue el señor que hace ya varios años, en pleno boom, le dijo al Perú: oigan, no se emocionen tanto que la cosa, ustedes tienen límites muy marcados. Y ha regresado después de 8 años, ¿no?, a decir, bueno, se los dije, ¿no? Y que las curvas y las flechas de competitividad dan miedo. ¿La economía del Perú va a aguantar todo este trasiego político que tenemos encima sin verse afectada? Por eso creo que hay que hacer una acción inmediata en ese sentido. O sea, digamos, yo creo que la economía peruana está sólida, los indicadores la macro es lo que salva nuestro promedio. Gracias a Dios está bien, pero también la ponemos en riesgo con malas decisiones desde el Congreso, ¿no? O sea, hoy día en la Comisión de Educación aprobó la reincorporación de 14.000 profesores que eran interinos, que hace 23 años habían salido y los quieren reincorporar. O sea, que la prioridad son ellos en vez de los alumnos. Traer gente porque son profesores no calificados, que no tenían que nunca títulos. sacaron los títulos y demás, ¿no? Entonces, eso no puede ser, ¿no? Entonces, eso demuestra que estamos haciendo iniciativa de gasto y mal hecha, ¿no? O sea, que ni siquiera está como una prioridad para realmente satisfacer las necesidades de competitividad y productividad del país. Porque si nosotros tenemos que invertir en el país, son en nuestros niños, para que tengan las capacidades productivas del siglo XXI, no del siglo XIX, ¿no? Entonces, sí hay que hacer una correcta inversión en hacer diseño de política pública y no solo desde el Ejecutivo. Yo creo que desde el Legislativo tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, y el Legislativo ya ha tenido varias decisiones. Ahora mismo, por estos días, el TC está resolviendo el tema de las pensiones militares policiales, que fue un asunto que usted impulsó, precisamente la demanda de inconstitucionalidad, ¿no?, desde el Ejecutivo todavía, y eso incluso creo que significa algo así como 1.250 millones de soles. Y así, hay varios proyectos de ese el pago a corte. ellos no se les va a cambiar, se les tiene que pagar, pero lo que no puede es hacerse este efecto espejo que hace tanto daño, y lo que se puede hacer es seguir con el tema, el resultado que era lo que ellos querían en el monto de la equivalencia de montos, eso ya está a dar y no se va a quitar, pero lo que no podemos hacer es seguir con una pensión que es equivalente a la de la persona que está en actividad, porque no es justo, pues. O sea, le cargamos el costo a todos los que están en la actividad. Usted dice esa es la cancha del Legislativo. Desde el lado del Ejecutivo,
Hay mucho por falta hacer. por hacer? Bueno, Ahora mismo, bueno, hay críticas al MEF, de un lado, de otro lado, evidentemente hay cierta incertidumbre con la salida del señor Shigeyama de SUNAT, que estaba pues muy involucrado con la campaña de Keiko Fujimori. Hay ahí ciertas nubes en el horizonte. ¿Cómo observa usted esa situación? Yo veo desde el MEF, con el que estoy conversando, la voluntad de hacer una reflexión más profunda en el tema. Está trabajando justamente en la agenda de competitividad, y desde el legislativo yo estoy en una subcomisión en la Comisión de Economía que estoy liderando para trabajar la agenda de competitividad con el sector privado y con el Ejecutivo, haciendo un poco este rol de bisagra en este espacio y generar una agenda que nos permita sacar legislación que contribuya a aumentar la productividad del país, así como en diferentes aspectos, ¿no? Y así como trabajar de ver cómo desde el propio Ejecutivo, con su plan de competitividad que está a punto de presentar, podamos entrar en una agenda de desarrollo más profunda, que incluya los temas fundamentales, ¿no? Desde capital humano, que lo acabamos de mencionar, prepararnos para tener gente lista para el siglo XXI, la parte de capital físico, la infraestructura, la parte de sistémica, que es la innovación, trabajar la parte de ambientes de negocios, bajar los costos logísticos, trabajar de manera más articulada con el tema de la reforma laboral, pero una reforma laboral integral, no solamente ver si es o no flexible el mercado, sino qué pasa con los sistemas de pensión, los sistemas de seguridad social que lo acompañan, la reforma del sistema de justicia, que es fundamental que siga, y el tema de inclusión financiera, ¿no? Que es como temas donde tenemos que meter a más capacidades a que el pequeño emprendedor surja y se desarrolle, ¿no? Esa agenda es transversal y se trabaja en varios ministerios. Sí. Ahora último hay tambores, ¿no? Rumores de algunos cambios ministeriales. ¿El gabinete, como está planteado, está preparado para llevar a cabo esta agenda que usted señala? Porque después del referéndum el país va a cambiar. O sea, es decir, la agenda del país, nos imaginamos, va a virar mucho hacia el lado económico, ¿no? Yo creo que no puedo predecir si van a cambiar o no el gabinete. Lo que tiene que haber es una concordancia en la acción, ¿no? O sea, si se habla de un tema, los ministros tienen que ser como un coro de ángeles que cantan juntos en diferentes tonos, pero cada uno al unísono hacen una melodía bonita. Si hay ahorita ese coro no está suficientemente no se les está afinado. escuchando, y algunos hacen algunos actos que podrían desafinar. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de lo que es seguridad social, por ejemplo, el ministro está tratando de plantear una reforma como que más integral. Yo he estado coordinando con él, con el Ministerio de Economía y con E-Salud, reformas para el fortalecimiento de salud. Pero el ministro de Trabajo salió con una agenda que es discordante, entonces nos asusta un poco porque no podemos articular, ¿no? Y por eso yo creo que no hay que olvidar que somos el gobierno de Peruanos por el Cambio, que venimos con un plan de gobierno que articulaba bien ese plan de gobierno a las políticas públicas. ¿El presidente Vizcarra la tiene clara esa? El presidente Vizcarra sí las tiene claras, la hemos conversado varias veces. Él armó una agenda de políticas públicas que yo lo conversé con él, de políticas nacionales que han servido en la lucha anticorrupción, por ejemplo, que ha sido uno de los primeros temas en agenda. Y eso está articulado a partir de un sistema, de un decreto supremo que yo firmé antes de salir, donde articulamos las acciones sectoriales, las políticas nacionales, que son las que tiene el presidente, con el accionar de cada ministerio, pero también su transversalidad, y llega también hasta los gobiernos regionales y locales. Y eso pasa por un proceso de planeamiento estratégico muy profundo que llega también a los presupuestos. O sea, ya este año que viene van a tener que tener sus planes operativos institucionales muy bien articulados al tema presupuestal, y que significa también pensar en inversiones multianuales, en un manejo de presupuesto mucho más sólido, que te permite ejecutar con más fluidez, ¿no? Vicepresidenta, para terminar, ¿usted va a votar por el sí en el retorno de la bicameralidad en el referéndum? Lote secreto. No, el tema es que se ha colado alguna trampa por ahí, ¿no? Entonces, pero ese es el problema. Que la trampa pues sería superable y que ya la bicameralidad ya fue, si no pasa por A mí me daría mucha pena que no se diera la bicameralidad, pero creo que tenemos la oportunidad en el Congreso de volverla a tomar en la primera legislatura que viene, quitándole esta historia. Se supone que no van a poder tocar el tema 2 años, dicen, ¿no? Según la ley hay una ley de participación ciudadana. Pero no sé, pero sería una lástima porque creo que deberíamos tener un modelo de bicameralidad
que ayude realmente a articular mejor las políticas públicas, ¿no? Porque sí creo que cuando estamos concentrados en una sola cámara se daña la posibilidad de hacer un proceso reflexivo sobre las legislaciones. Tenemos un tribunal constitucional que está operando como Senado al final. Sí. No, claro que no es igual, evidentemente. No es igual pero... y bueno, tenemos que elegir ahora a los que vayan a ser miembros del tribunal y tenemos que tener la mejor disposición de buscar un consenso de generar personas capaces de estar en ese tribunal constitucional. Perfecto. Gracias, vicepresidenta, por acompañarnos esta noche. Mercedes Arauz. Vamos a una pausa y volvemos con lo último de Cara a Cara.